Podríamos hablar de Vini, nuestro Vini, y su segunda victoria en el Tour de France 2024 tras una preparación adecuada realizada en Eritrea, a la altura de las realizadas por el keniata blanco a los pies del Kilimanjaro. Podríamos hablar del show, otro más, de Jonas de los Fiordos, quien enseguida va a perder rápidamente los 20 kilos que obtuvo para ascender mejor en las montañas de tantos kilómetros a los que acude en las escapadas. Podríamos hablar del intento del hipster dopado Jonathan Wouters de intentar ganar una etapa con Benny Healy, lanzando a 4 de sus pedalistas por delante en el pelotón al más puro estilo Piccolo. Podríamos hablar de la actitud de Pogačar, como siempre, siendo más servicial con sus compañeros, como el trabajador Almeida, que consigo mismo. Podríamos hablar de todas estas cosas que ya teníamos preparadas si fuera un día normal, pero no lo es. Hoy ha fallecido en competición otra vez un ciclista profesional. Hablamos de André Dresch, pedalista noruego de tan solo 25 años de edad, del modesto equipo continental de su país Cup Repsol. Otro ciclista más que vuelve a fallecer de la misma forma en la que Gino Mader lo hizo el año pasado, en un descenso de un coloso montañoso. Por supuesto, descansa en paz, amigo André, que todos tus seres queridos tengan una buena vida, porque no se han merecido perderte de una manera tan trágica. En el ciclismo ha habido siempre muertes, no es nuevo, es inherente, pero siempre se puede mejorar, y para eso estamos, para aportar nuestro granito de arena. Y comencemos hablando de este prometedor pedalista de los fiordos. André Dresch empezó a dar sus primeros pasos como ciclista en carreras locales de 2016, emulando al ídolo de todos los jóvenes del país en aquella época, el legendario Alexander Kristoff, que todavía sigue compitiendo en las filas del conjunto 1X. Siguió formándose en las filas del club ciclista de Lillehammer, donde con solo 19 años ya participaba en los campeonatos nacionales élite en pruebas como la contrarreloj por equipos. Tardó en encontrar la motivación, algo propio en jóvenes de su edad, y no fue hasta los 21 años cuando empezó a destacar en carreras como el GP Himmerland, donde logró finalizar octavo justo por detrás del actual campeón danés Rasmus Solberg Pedersen, o incluso acabar entre los 50 primeros clasificados de la gran competencia de su país, la Arctic Norway Race. Estos buenos resultados le hicieron firmar por el conjunto Cup Cyclebest a mitad de la temporada 2021, y los resultados en un equipo profesional no se hicieron esperar. André empezaba a destacar como un rodador completo, capaz de subir bien las colinas, con una buena punta de velocidad y además con una notoria capacidad para rendir en las contrarrelojes cortas. Gracias a los geles Maxim, los chicos del equipo noruego empezaban poco a poco a destacar, y de todos ellos, André era sin duda el más destacado. Pronto llegó su primer triunfo, en la que sería su prueba fetiche, el GP de Rodas en el Peloponeso, el lugar preferido de Mark Cavendish para entrenar y donde Dresch era capaz de sacar lo mejor de sí mismo. De hecho, esa victoria fue absolutamente hilarante al más puro estilo Matthew Heyman. Se escapó de salida, volvió a meterse en la siguiente fuga, en la ascensión al puerto de día dejó al grupo tiritando y a falta de 5 kilómetros dejó a sus compañeros tirados para alzar los brazos cual coloso de aquella ciudad. Fue la primera de las 7 victorias que conseguiría el equipo Cup en 2022, 2 de ellas con su firma y que sirvieron para atraer a un enorme patrocinador como la petrolera Repsol para su equipo y que invitasen al conjunto noruego a la que tristemente sería su tumba, el Tour de Austria, donde incluso en aquella campaña su compañero Andreas Skottbro lograba la victoria para los nórdicos. En 2023 siguió su evolución, modificando su cuerpo logrando una nueva victoria, esta vez en Bélgica en el Memorial Fred de Bruin, aquel ciclista dopado y director que colaboraba a que sus ciclistas dopados cambiasen sus bolsas de orina y los controles antidoping mientras distraía a los médicos hablando del clima o de política. Esto colocó a André como principal puntal del equipo Cup para la temporada 2024 y tras una preparación en altitud en Sierra Nevada y otra stealth cerca del hotel de Kolovnev en Denia, Alicante,
los muchachos noruegos viajaron, como no, a Grecia, y allí Dresch se mostró como un auténtico todoterreno, una superestrella a la que ya le quedaba corta la categoría continental. Ganó primero el Tour de Santorini y las 2 etapas, finalizó segundo en el GP de Rodas, que había ganado 2 años atrás, y tras otra preparación stealth maravillosa en la mítica ciudad, grabada por su compañero Anton Stensby, y en la que podíamos ver cómo André seguía la táctica de legendarios pedalistas como el alien esloveno o Pierre Barret, de comer muchos dulces para recuperar tras los esfuerzos. El pedalista noruego arrasaba en el Tour de Rodas gracias a una exhibición en el prólogo de tan solo 3,5 kilómetros, suficientes para sacar más de 7 segundos al siguiente clasificado. Impresionante cómo le funcionaban los dulces al bueno de André. Su temporada estaba siendo brillante, con otras 2 victorias más, las primeras conseguidas en Francia, un triunfo de etapa en el circuito de las Ardenas al sprint, y otra más en un grupito pequeño en el Tour de Loire-Cher, demostrando que de verdad era un hombre rápido y que de verdad podía conseguir grandes cotas en el ciclismo mundial. Estas 7 victorias hacían al tímido André un tipo atractivo para el salto al World Tour, y de hecho en el equipo Orica ya habían contactado con él para incorporarle a su disciplina en la temporada 2025. André quería más, y por ello intentó luchar por un triunfo de etapa en la jornada más dura del Tour de Austria, prueba en la que el dopaje siempre ha estado presente en su palmarés, ya sea en manos del local Stefan de Niffel o legendarios monstruos como Ricardo Rico. El récordman de victorias de etapa era el adicto Van den Broek, y el líder en esta edición es el sancionado Diego Ulissi. Es decir, André sabía que tenía que ir rápido, muy rápido, para obtener resultados. Lo intentó escapándose, y estando en la fuga en el Grossglockner Pass, a más de 2.400 metros de altitud, un puerto durísimo, de más de 21 kilómetros de ascensión y que Dresch pudo superar en cabeza, pero tristemente no pudo finalizar el descenso. Una caída le apartó para siempre del ciclismo y de la vida. Se siguió compitiendo con victoria para Filippo Ganna, alzando los brazos y celebrando, evidentemente, sin saber lo que había pasado. Porque estas tragedias, cuando ocurren en ciclistas poco conocidos, interesan menos, no dan clics, no dan dinero a las grandes empresas. Fueron los propios organizadores de la carrera, totalmente abochornados, los que comentaron la noticia en un escueto comunicado a través de sus redes sociales. La muerte de un ciclista, señoras y señores, y solo se dignan a hacer un triste comunicado. Como ya hemos dicho, este tipo de cosas suceden, es ciclismo, y los propios pedalistas son conscientes de los riesgos que toman. Algunos empezarán con el debate de las altas velocidades. Quizá Calmellán se atreva ahora a hablar del contenido real de las botellas finales en público, pero lo dudamos. Ha muerto André Dresch, no ha sido ninguna estrella del pelotón. 5 horas después del fallecimiento del noruego, no hay ningún tuit de Adam Hansen comentando alguna mejora para la seguridad de los ciclistas. Este auténtico payaso se preocupa más de hacer grabar a Vinny Girmay promocionar un sorteo de un casco que este meme nos regala. Selfie Lapartien le dedica un escueto tuit a André después de haberse pasado meses comentando lo importante que era la seguridad de las carreras. Bien, pues desde que eres presidente ya han fallecido en competición Golarts, Lambrecht, Maecha, Mader y ahora Dresch. Estos 3 últimos compartidos con Hansen. Dimitan, señores, dejen trabajar a gente como los compatriotas de André de Safe Cycling y abandonen los canapés. Sois auténtica vergüenza del deporte mundial, solo os preocupáis cuando os tocan el bolsillo. André, descansa en paz. En este canal nunca te olvidaremos.